Qué hermoso ver, es nuestra casa prácticamente llena. Estamos muy contentos de poder seguir con esta serie acerca de una transformación tan profunda y tan verdadera de parte de Dios en nuestra vida. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que trata acerca de las disciplinas espirituales y vamos a hablar concretamente acerca del silencio y del retiro. Más así como por encuesta rápida. El basquetbolista más famoso de la historia, ¿quién es? ¿Quién no lo sabe, verdad? Michael Jordan pasó a la historia, evidentemente, por un juego extraordinario dentro de la cancha. Sin embargo, hay algo muy interesante. Michael Jordan descubrió que los partidos no se ganaban en los juegos, sino se ganaban en los entrenamientos. Cuando iban muchos medios, era un hombre muy mediático, a entrevistarlo tanto a él como a sus compañeros. Evidentemente sus compañeros hacían gala de su gran juego, pero antes de eso siempre señalaban una brutal disciplina que tenía Michael Jordan para todos sus entrenamientos. Podemos ver que la disciplina no es solamente una parte importante del entrenamiento de los atletas, sino es una parte integral para ganar los partidos de la vida. La pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros esta tarde es: ¿y cómo nos va a nosotros los cristianos con este tema de la disciplina? ¿Cómo creen que nos vaya? ¿Verdad? Más o menos. Pues menos que más en realidad. Hace tiempo tuve el privilegio de ir con mi esposa a un congreso de liderazgo cristiano en la ciudad de Panamá. Estaba evidentemente repleto de referentes a nivel mundial del cristianismo. Había muchos pastores, muchos maestros, muchos líderes, muchos cantantes, algunos autores y otros escritores. En una mañana uno de los pastores estaba dando un mensaje a todo el auditorio, un auditorio más grande que este, había más de 1,000 personas aquella mañana, y el ponente dijo: a ver, levanten su mano, ¿quiénes de todos ustedes leen su Biblia una vez a la semana? En un lugar como eso, llenos de esas personas, pues ¿qué esperarías? Que todos levantaran la mano, ¿no? ¿Y qué creen que pasó? No todos levantaron la mano. El ponente luego dijo: levanten su mano ahora los que la leen 2 veces a la semana. Cada vez menos, 3 veces a la semana, menos, 4 veces a la semana, menos, todos los días de la semana. Unas cuantas decenas en un auditorio de más de 1,000 personas quedaron levantadas. Pastores, líderes, maestros, cantantes, adoradores. Unos cuantos levantaron sus manos. Los atletas disciplinados evidentemente consiguen grandes resultados en sus carreras profesionales. Rompen récords, rompen marcas, ¿no? Y ves haciendo las cosas impresionantes porque son disciplinados. Pero nosotros como cristianos, la verdad sea dicha, es que no somos tan disciplinados como deberíamos de ser, y por lo tanto, evidentemente no tenemos los resultados que Dios espera de nosotros, porque nos falta disciplina. Las disciplinas espirituales son esenciales para la transformación de nuestra vida y son esenciales también para que seamos utilizados para transformar la vida de los demás a través del poder de Cristo en nosotros. Pero necesitamos practicar nuestras disciplinas espirituales. Por eso mismo, la semana pasada empezamos con esta serie titulada El Camino a la Transformación. El día de hoy vamos a ver 2 disciplinas básicas con las cuales podremos construir encima de estas disciplinas básicas otras más. Vamos a hablar concretamente del silencio y del retiro. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque nos has permitido tener el privilegio de abrir los ojos un día más.
de poder estar aquí reunidos para cantarte, adorarte. Y en este momento, Padre, te pedimos que prepares nuestro corazón para que nos libres de todos los distractores y podamos poner atención en lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Que salgamos de este lugar retados por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a poner en marcha lo que vamos a aprender esta mañana acerca del retiro y del silencio. Gracias por tanto, gracias por tu palabra, gracias por comunidad de fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Como todos nos podemos dar cuenta, nuestra sociedad, nuestra cultura sufre de ciertas enfermedades, pero una de ellas de las que les quiero empezar a hablar el día de hoy es la enfermedad de tratar de llenar lo infinito con lo finito. Fíjense, los seres humanos cuando nacemos precisamente con un vacío infinito en nuestro corazón, que solamente puede ser llenado por medio de Dios. Nada más puede llenar ese vacío dentro de nosotros. Sin embargo, nosotros pensamos que por medio de ciertas cosas podemos llenar ese vacío que está dentro de nosotros. Llámese el dinero, la posición, el reconocimiento o el materialismo o todas esas combinadas. Pero todos hemos experimentado por práctica propia que cuando empezamos a tener todas estas cosas, el reconocimiento, el dinero, la posición y las cosas, lo único que queremos es más. Y cuando obtenemos lo que sigue, queremos entonces más. Precisamente por esto que estamos hablando. Porque somos seres que tenemos un vacío en nuestro corazón, que el único que lo puede llenar es el Dios creador del universo. Nada más. Entonces, por más cosas que tengamos, siempre vamos a sentir ese vacío en nuestro corazón cuando Dios no es el que lo está llenando. En cuanto a estas disciplinas del retiro y el silencio, este problema del que estamos hablando se va a representar de dos maneras. Veamos la primera representación del problema. Inciso A en tu programa. Lo que sucede es que somos adictos al ruido. Debido a la existencia del vacío, lo que queremos en nuestra vida es ruido. ¿Por qué? Porque el silencio nos incomoda. Fíjate, piensa en las personas que no pueden estar solas sin distractores. ¿Ya pensaste en ellas? Ahora piénsalo en ti mismo. ¿Puedes estar solo sin distractores? Algunos de ustedes podrán decir, sí, yo sí, la verdad es que no tengo ningún problema. Pues eres de la minoría. A mí me cuesta trabajo estar solo sin distractores. Fíjense, ¿qué es lo que tendemos a hacer cuando estamos solos y tenemos como un time out? ¿Qué hacemos? No, lo primero que hacemos muchos de nosotros es esto. No vamos de inmediato a nuestras pantallas, a nuestro teléfono, al iPad, a la televisión, a Spotify, a la música, a algo que haga ruido. Porque estamos incómodos estando solos. Buscamos ruido y tampoco nos podemos estar quietos. Buscamos algo que ponernos a hacer porque nos cuesta mucho trabajo no hacer nada. De hecho, es un tema que traemos en nuestro ADN, pero es un tema también cultural. No de repente ves a algún muchachito no hacer nada y ¿qué es lo primero que le decimos? Ponte a hacer algo, no andes de flojo, no andes ocioso, búscate algo que hacer. ¿No es así? Y muchas veces interrumpimos el proceso creativo que nuestros hijos necesitan porque siempre los queremos tener haciendo algo. Paréntesis, hay muchos niños y muchos jovencitos que necesitan ponerse a hacer algo, por supuesto. ¿Okay? Pero a veces exageramos y no permitimos que las personas se aburran. Y necesitamos aburrirnos para estar solos, tranquilos, pensando, meditando, ¿no? O sea, conociéndonos a nosotros mismos en lugar de todo el tiempo estar entretenidos con algo más. ¿Saben dónde se ve claramente esto? En nuestra necesidad por el control. ¿Alguien de ustedes es controlador? No sean tímidos. Muchos tenemos ciertos problemas con ciertas áreas de control o con todo el control en realidad. Fíjense, hagámonos una pregunta. ¿Ustedes se han metido en algún problemita por ahí por el querer controlar la conversación? ¿Se han metido en algún problema porque hablan de más? ¿Porque dicen algo que no debieron de haber dicho? ¿Porque actuaron tan rápidamente que luego dices, ching, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Les ha pasado? ¿A quién no, más bien, no? Pero si guardas silencio, o sea, nos callamos la boca, pensamos lo que está sucediendo, en lo que estamos escuchando, antes de decir o de actuar, ¿tú crees que tendrías mejores resultados? Pues claro que sí. Pero cuando eres adicto al ruido, pues no escuchamos y por lo tanto no pensamos con claridad. Este es el primer problema. El segundo es que somos adictos a la compañía. Fíjense, muchas personas, y no me van a dejar mentir, no saben estar solas.
es algo que de hecho les atemoriza. Y no me malinterpreten, como iglesia, ¿no? Estamos llamados precisamente a trabajar por medio de un cuerpo, en comunión con los demás. Los cristianos 007 no son eficientes. Necesitamos hacer iglesia. Lo que me refiero es al hecho de que tratamos de llenar ese vacío infinito con gente que es finita. Y evidentemente no se va a llenar. Por eso precisamente algunas personas van saltando de relación en relación, en relación, en relación. ¿Por qué? Porque no saben estar solas. No sé si a ustedes les llegó a pasar o les está pasando, pero yo me recuerdo a mí mismo cuando era un jovencito. Yo empecé a andar de novio muy chiquito, cosa que evidentemente estuvo súper mal y no es para nada recomendable, pero me acostumbré tanto a la compañía de una chica que cuando terminaba una relación era porque ya tenía una enfrente de la otra, ¿no? Y terminaba esa y ya tenía la otra, terminaba esa y ya tenía la otra. Y pasé años de mi vida en esa situación. ¿Por qué? Porque no sabía estar solo. Y la realidad es que mucho bien me hubiera hecho haber estado solo. Cuando no decidimos estar solos, porque no estamos acostumbrados a o nos sentimos raros, nos perdemos de la presencia de Dios en nuestras vidas en muchos sentidos. No podemos escuchar su voz claramente porque siempre hay alguien haciéndonos ruido, siempre hay alguien rebotando ideas, siempre hay alguien acompañándonos o destruyéndonos. Tenemos que aprender a estar solos. Cuando realmente aprendes a estar solo con Dios y contigo mismo, entonces ya podrás estar listo para estar en una relación. Pero si no puedes estar solo, ojo, ahí hay un indicador de que no tienes la suficiente madurez todavía. Estos son los dos problemas comunes en cuanto al retiro y el silencio. Nuestra dependencia al ruido y nuestra dependencia a la compañía. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución la encuentras en el punto número 2 en tu programa. Y esta es experimentar la llenura de parte de Dios. La solución es llenar el vacío infinito con la llenura infinita de Dios. Y para ello el retiro y el silencio son fundamentales. Vamos a entender rápidamente un poquito mejor estas disciplinas. En cuanto al retiro, no nos confundamos que el retiro es cuando decides mandar a todos a volar porque ya te engentaste. Esto no tiene nada que ver con el retiro. ¿Okay? El retiro en base a una disciplina espiritual es practicar la ausencia de otras personas para estar en la presencia de Dios. Algo de varias cosas que nos enseña el retiro es que no necesitamos ni nos necesitan como muchas veces pensamos. A veces pensamos que otras personas dependen de nosotros y nosotros estarían perdidos o perdidas. Pero déjame decirte algo esta mañana. No somos tan necesarios en realidad. Piénsenlo así. Si el día de mañana el Señor me llama a su presencia, el próximo domingo aquí va a haber alguien predicando. No pasa mucho en realidad. Y lo mismo pasaría en tu caso. No somos tan necesarios como muchas veces creemos. Y esto es reconocer con humildad esa situación. Y cuando lo reconocemos, esa humildad nos coloca en el lugar adecuado para enseñarnos que debemos de depender de Dios y no debemos de depender de la gente. Y lo mismo tenemos que hacer con la gente, no hacerlos dependientes de nosotros, sino dependientes del Señor. Fíjense, en casa, mi esposa y yo compartimos una visión para criar a nuestros hijos en base a este principio. Esa visión tiene que ver con lo siguiente. Nuestros hijos están creciendo. Uno tiene 9 y el otro tiene 11. Evidentemente en su niñez han sido totalmente dependientes de sus papás, como tiene que ser. Pero conforme van creciendo, nuestra misión en esta vida es que cada vez ellos sean menos dependientes de nosotros y más dependientes ¿de quién creen? De Dios. Menos dependientes de nosotros y más dependientes de Dios. De repente nuestro inmenso amor, y no porque les queramos hacer mal, sino porque estamos confundidos y carecemos de algunos defectos en la paternidad y en la maternidad, hacemos hijos totalmente dependientes de los padres. Y no nos sorprendamos que en esta cultura de hoy en día tengamos a cuarentones todavía viviendo en casa de sus papás. No, es que lo quiero tanto, lo protegí tanto, lo sobreprotegí tanto que ahora ya no sé cómo deshacerme de él, ayúdenme. No es que a ninguno de nosotros nos pase, pero al vecino de la otra iglesia del otro lado les pasa. No, estas cosas suceden.
Estas cosas pasan. Entonces tenemos que hacerlos independientes de nosotros, que vuelen en todos los sentidos. Emocionalmente, mentalmente, físicamente, económicamente y espiritualmente. Pero totalmente dependientes del Señor. ¿Por qué? Porque un día nos vamos a morir. Mi esposa y yo un día no vamos a estar aquí. Y Dios quiera que mis hijos sí. ¿Saben quién va a permanecer con mis hijos? Su Padre Celestial. Veamos lo que nos dice Mateo 28:20. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros ¿cuándo? Siempre, hasta el fin del mundo. El problema es que no lo sintonizamos. No sintonizamos a Dios. ¿Por qué no sintonizamos a Dios? Porque estamos inmersos en un mundo repleto de actividades, ¿no es así? ¿Qué tal tu agenda para la próxima semana? ¿Cómo va? ¿Ya la hiciste? Porque si eres de las personas que planean su semana, a lo mejor ya hoy domingo en la noche o ya la tienes hecha, ya empezaste a poner lunes 6 de la mañana, ¿no? Me despierto, 6:30, desayuno, 7 de la mañana, leo mi Biblia, 7:30, mi devocional, 8 de la mañana, primera junta, 9 de la mañana, segunda junta, 10 de la mañana, tercera junta, 11 de la mañana, gimnasio, 12 de la mañana, tengo que ir al médico, 1 de la tarde, los niños, 2:30, comida, ¿y cómo llegas a tu casa en la noche? Hecho un trapo, fundido. Estamos correteando citas, estamos correteando objetivos, estamos correteando cosas que comprar, nos la pasamos metidos en Amazon y en Mercado Libre todo el tiempo viendo las últimas cosas que salen de tecnología o lo que sea, o viendo gatitos llorando, no sé lo que sea que veas, pero siempre estamos ocupados. Por lo tanto, hay mucho ruido, hay mucha interferencia en nuestra vida. Esto se ve más o menos así. Cada uno de nosotros, imagínense que tienen un radio en la vida. Les presento a mi radio. Me costó mucho trabajo conseguir uno porque creo que ya casi nadie tiene radios. ¿Ok? Y tú empiezas la mañana y lo que debemos de hacer es tratar de sintonizar a Dios, pero no podemos. ¿Por qué? Porque hay mucha interferencia. Esto es lo que hay. Interferencia. Daré un corazón que esté en sintonía con mi voluntad. Serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque con gran alegría volverán a mí. Jeremías 24:7. Hay interferencia, ¿sí o no? ¿Hasta cuándo? Hablando de interferencia. Hay interferencia, hay ruido, porque estamos muy ocupados por todo lo demás, menos por sintonizar la palabra de Dios. Y este versículo que acaban de escuchar, después de que a varios los asusté, no sé si hubieran visto, dijo que Dios nos dará un corazón que esté en sintonía con su voluntad. Eso dijo. Si lo sintonizamos es ¿por qué? Porque Él ha hecho posible esto. Pero si hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que despertarnos, prender el aparatito y empezar a sintonizar. Cuando estamos solos, cuando estamos en retiro, es más posible que podamos sintonizar a nuestro Padre Celestial. Ahora entendamos un poquito mejor el silencio. Ahorita hablamos del retiro. Vamos con el silencio. ¿Qué es el silencio en la disciplina espiritual? El silencio es callar toda voz, incluyendo ¿cuál creen? La mía, mi propia voz. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. No solamente nos apartamos para dejar de escuchar a un mundo escandaloso, ¿no? Y a toda la gente que nos rodea y poder concentrarnos en Dios. Algo que tú y yo debemos de aprender a hacer es acallar nuestra propia voz. ¿Es fácil? A mí me cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido en mi cabeza, hay mucho ruido en mi mente. Y a veces esa mente mal acostumbrada y mal disciplinada me lleva al pasado. Y puedo acordarme perfectamente de aquel muchacho que en la secundaria y en la primaria o en la preparatoria me hizo daño. Y me dijo, y me hizo, y aquel maestro al que yo no le caía bien, y aquel persona que dijo que yo no podía, y aquella niña que creyó que yo estaba gordo, chaparro y pelón. Bueno, pelón en aquella época todavía no estaba, ¿no? Y todas esas cosas empezaron a hacer ruido en mi pasado que de repente traigo a mí presente. Y me estorba.
No me permite concentrarme en las verdades que Dios me dice hoy. Estoy escuchando mentiras de parte del enemigo, ¿se dan cuenta? Eso por un lado. Por otro lado, está la ajetreada vida de la que ya hablamos del presente. Hay mucho ruido, hay muchos compromisos, hay muchas actividades. Y de repente quieres tener ese tiempo a solas con Dios y tu cabeza está repasando todo lo que tienes que hacer. Y por si fuera poco, las canciones. ¿Son de esas personas que se les mete un corito y luego no lo sacan? ¿No? Baby Shark, Baby Shark, Bueno, cuando salió, yo lo escuché por primera vez, lo traje en la cabeza y miren, todavía me acuerdo. Y ahora se les va a quedar. Se van a acordar de mí esta semana. Baby Shark, no, ahí va a estar. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Ruido. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene pésimos hábitos de comportamiento. Nosotros hemos permitido que nuestra mente tenga malos hábitos en su comportamiento. Y le hemos permitido pensar una y otra vez en el pasado. Y le hemos permitido no poderse enfocar en el presente y en las verdades de Dios. Y le hemos permitido que esos jingles y esos coritos, esas canciones estén ahí, en lugar de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacemos al respecto? Pues hay que crear nuevos hábitos de comportamiento dentro de nuestra mente. Y para eso, el retiro y el silencio son muy importantes. ¿Para qué? Para que podamos escuchar la voz de Dios. Esa es la voz más importante que debes de escuchar en tu vida. Es la voz que incluso le da dirección a tu propia voz. La voz de Dios. Vayamos a Salmos 46:10. Nos dice, quédense quietos. ¿Cómo nos quedamos? Quietos. Reconozcan que yo soy su Dios. Cuando estamos quietos, cuando estamos solos en silencio, esperando en el Señor, nuestro corazón entonces está listo para recibir. Y cuando hacemos eso, Dios nos permite ver la vida como Él quiere que la veas. Pero si no aprendemos a estar solos y en silencio, no vamos a poder escuchar a Dios. No es posible. Y si no escuchamos a Dios, entonces ¿cómo lo vamos a obedecer? ¿Cómo? ¿Tienen niños en casa? Levanten sus manos si tienen niños en casa. ¿Adolescentes? Bueno, cuando tienes un niño y un adolescente en casa, me vas a entender perfectamente. Cuando llegan de la escuela, del ejercicio, de la actividad, muchos de esos niños, ¿qué es lo primero que hacen? Prenden la tele. ¿No es así? ¿Y no les pasa, o somos los únicos malos padres en este mundo, que cuando el niño está metido en la tele no te pelan? ¿Sí les pasa? ¿No? Están ahí tan concentrados, ya quisiera que tuvieran esa concentración cuando yo les hablo. No están totalmente inmersos en la televisión, ¿no es así? Y ahí está el papá o la mamá o los dos. Hijo, Yetro, Joshua, primero empezamos así, ¿no? Luego yo me doy por vencido y mi esposa sigue. Yetro, Joshua, Joshua. Y ya en ese momento, ¿qué hace el niño? ¿Qué pasó, mami? Como si nada hubiera pasado. ¿Les ha pasado? ¿Cuándo presta atención el niño o el muchachito? Hasta que les gritas, hasta que les pegas un grito, ¿no es así? Si somos bien criticones con los niños, pero a ver, voltea a ver tu propia vida. ¿No le pasará lo mismo a nuestro Padre Celestial con nosotros? No estamos tan distraídos, tan inmersos en lo que sea, que de repente lo único que tiene que hacer Dios es, ¡hey, tú, María, Juan, Pedro! Pon atención, ¿no? Y nos tiene que pegar un grito, tiene que llamar nuestra atención. Bueno, para que nosotros tengamos nuestra atención en Dios, necesitamos de Él. A ver, ¿cuáles son las dos disciplinas espirituales? Y silencio. Necesitamos de Él, retiro y el silencio. Necesitamos de estas herramientas para conectarnos con Dios y ponerle atención a Él. Ahora veamos lo que el retiro y el silencio nos ayudan a lograr. Fíjense, nosotros podemos ver en la vida de Jesucristo la vida modelo que tú y yo deberíamos de vivir, ¿no es así? Él vivió una vida perfecta y es la vida que nosotros deberíamos de tratar de ejemplificar cada día de nuestras vidas. Pues resulta que Jesucristo practicaba el retiro y el silencio. Y Él practicaba el retiro y el silencio, como vamos a ver a continuación, para cumplir su propósito y su misión en esta tierra. Eran herramientas que le ayudaban. Bueno, si a Él ayudaban, ¿crees que te pueden ayudar a ti también? Por supuesto que sí. Y si eran importantes para Jesús, entonces son importantes para nosotros también. El retiro y el silencio nos ayudan a tomar mejores decisiones.
Y estamos hablando en este momento de las decisiones importantes de la vida. La semana pasada tomamos una decisión acerca de si íbamos a comer hamburguesas o ensaladas, ¿se acuerdan? ¿Comieron ensalada esta semana? ¿No? ¿Quién se comió unas hamburguesas y unos taquitos al pastor? No sean tímidos. No, hay algunos honestos en la sala. ¿Okay? No estoy hablando de esas decisiones, estoy hablando de las decisiones que cambian por completo el rumbo de tu vida. Para mí, una de las decisiones más importantes en mi vida, después, por supuesto, de haber aceptado a Jesucristo en mi corazón, es haber escogido a la mujer con la que me casé. Esa fue una decisión importantísima. Y en aquel entonces yo no tenía ni la misma relación ni el mismo conocimiento que hoy tengo de Dios. Era un muchachito que andaba dando brincos por la vida y que estaba muy distraído por tanto ruido. Sin embargo, sí oraba. Y antes de pedirle matrimonio a mi esposa, estuve orándole a Dios constantemente. Y recuerdo perfectamente bien la noche que le pedí matrimonio a Jenny. Antes de hincarme, hombres, si están solteros, por favor, hínquense cuando pidan matrimonio. ¿Ok? Cuando estaba antes de hincarme, a punto de hincarme, pedí tiempo fuera, le dije a Jenny, voy al baño, ¿no? Y lo que hice fue salirme del restaurante y había un muellecito enfrente de un río muy bonito donde me puse a orar. No me acuerdo exactamente cómo fue mi oración, pero sí me acuerdo que le dije, Dios, de alguna manera, en todos tus milagros, misterios y cosas que yo no entiendo, déjame sentir o saber si es la mujer de mi vida o no. Porque estoy a punto de pedirle matrimonio y me voy a casar con ella. Tú lo sabes, necesito algo, que me des algo. Lo que me dio fue paz. Me dio paz y tranquilidad. Evidentemente en una bola de emociones también, porque estaba muy emocionado. Con esa paz y tranquilidad pude ir con la que en aquel entonces era mi novia, luego mi prometida y yo era mi esposa, y me pude hincar para pedirle matrimonio seguro de que Dios iba a bendecir nuestro matrimonio. Hay decisiones que vas a tomar en esta vida que son muy importantes, que van a cambiar el rumbo de tu vida. Decisiones de inversión, decisiones de trabajo, decisiones, por supuesto, acerca, si no estás casado, de la persona con la que te vas a casar. Decisiones acerca de si vas o no a tener hijos. Decisiones acerca de dónde van a estudiar. La decisión de en qué iglesia te vas a congregar. Esa es una de las decisiones más importantes, porque si escoges una iglesia que tenga una falsa y mala doctrina y haya lobos vestidos de oveja, te van a hacer mucho daño y pueden despedazar a tu familia. Tienes que tener mucho cuidado en el lugar donde te estás congregando y comprobar contra la palabra de Dios que el mensaje que se esté predicando es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que es la Biblia la que se predica. Cualquier otra cosa no sirve, es mentira y es un fraude. Esa es una de las decisiones más importantes. ¿Le pides a Dios consejo para tomar esas decisiones? ¿O estás tan emocionado? ¿No? Tan vibrante, mira nada más, cuántas luces, cuántas cosas, y te dejas deslumbrar por cualquier cosa y tomas la decisión. Porque a veces así tomamos las decisiones más importantes de nuestra vida. Pues la acabo de conocer, tengo 3 días, pero mira nada más, es espectacular. Nos fuimos a Las Vegas, le propuse matrimonio, ya me casé, mamá, papá, felicítenme. Vamos. No, es que no es cristiano. Yo sé este tema del yugo desigual, pero es medio obsoleto. No, yo lo voy a llevar a los pies de Cristo, no se preocupen. Ajá. No, y 10 años después, o 5, o 1, tremendos problemas. No, es que me voy a asociar con esta persona. No se congrega, no cree en Dios, pero es un buen tipo, es una buena persona, tiene buenos principios. Y el negocio, no te sorprendas, falle. Te lleven al baile. Te dejen en la calle. ¿Te detienes para tomar consejo de parte de Dios en las decisiones de tu vida? Para ello es muy importante que practiques el retiro y la soledad. Jesucristo lo hizo cuando hizo la selección más importante de personal sobre la faz de la tierra. ¿Se acuerdan que Él seleccionó a sus 12 discípulos? Bueno, la Biblia dice que aproximadamente había 72 discípulos que lo seguían constantemente. Y otros escritos fuera de la Biblia indican que podrían haber sido 150 o más. No me sorprendería para nada que tanta gente quisiera estar cerca de Jesucristo, por supuesto. Veían su poder, veían sus milagros, veían cómo transformaba vidas, veían que hablaba con autoridad, veían una gran diferencia entre los fariseos y el Hijo de Dios.
Mucha gente lo seguía. Todos ellos estaban ávidos y desesperados por pertenecer al círculo más cercano. Y llegó un momento en el que Jesucristo tenía que tomar esa decisión. Y en aquel entonces, evidentemente, Jesucristo no se apoyó en audiciones, en entrevistas, en test de personalidad, no, en nada de esto. ¿Qué hizo Jesucristo? Vayamos a Lucas 6, 12 al 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña, ¿a qué? A orar. Y pasó toda la noche en oración. Oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Jesús se retira y se aísla de toda voz que no fuera la de su Padre. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer cuando estamos tomando decisiones. También el retiro y el silencio nos van a ayudar a enfrentar con poder las situaciones que nos duelen, porque va a haber pérdidas, va a haber momentos dolorosos, va a haber personas que partan de este mundo. Y aquí, ¿cómo te comportas tú? ¿Qué has observado en ti mismo? Algunas personas no quieren estar solas y se rodean de mucha gente más, para distraerse, por supuesto. Hay quienes quieren estar ocupados también, entonces se pueden hacer mil cosas, se encargan de todos los arreglos, ¿no? Porque quieren también estar ocupados para no tener tiempo para pensar. Y otras personas prefieren desconectarse, dormirse, ¿no? O se anestesian con la televisión. Entonces, ¿qué tipo de personas somos? Sin importar qué tipo de personas somos, lo que tenemos que hacer es acudir a la presencia de Dios cuando estemos pasando por estos momentos. También lo vemos en la vida de Jesucristo. Podemos encontrar en la Biblia que un familiar cercano a Jesucristo fallece. ¿Se acuerdan quién es? Es Juan el Bautista, quien era primo de Jesucristo. Esto lo encontramos en Mateo 14:9. Veamos lo que va a suceder y lo que va a hacer Jesús. El rey Herodes mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y le avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo a una barca en un lugar solitario. No tenemos idea claramente de cuánto le afectó esta muerte a Jesús, pero lo que sí sabemos, evidentemente, es que lo que hizo fue apartarse para asimilar la muerte de su primo. Jesús se retiró y fue a estar con su Padre Celestial. Entonces, nuestros retiros espirituales también deben de llevar la misma línea. Debemos de apartarnos en un momento dado para tener esa comunión con Dios y poder sentir su presencia, su amor, su dirección, su guía, aún, por supuesto, en esos momentos de duelo y de dolor. Por último, el silencio y el retiro nos va a ayudar también a prepararnos para obedecer a Dios. La tarea más difícil de Jesucristo fue ir voluntariamente a la cruz. La Biblia nos dice qué significaba esto para él. Vayamos a Mateo 26, 36 al 39. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se prostró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Este pasaje nos enseña varias cosas, vamos a ver rápidamente unas cuantas. Jesucristo evidentemente estaba rodeado de sus discípulos, pero escoge a un par de ellos para que lo acompañen a orar. ¿Se dan cuenta? Esto quiere decir también que en el retiro y en la soledad también se vale estar acompañados. ¿Ok? En un rato lo voy a retomar para que veamos cómo funciona esto. Pero aún así, cuando ya estaba con estos 2 discípulos que se los llevó, ¿para qué? Para que lo acompañaran a orar. ¿Y qué hicieron estos 2 discípulos? Se quedaron dormidos. Jesucristo, con sus 2 amigos que no sirvieron de mucho, se fue más allá para estar en su momento completamente a solas con su Padre. Esta es la primera lección que nos enseña. Vamos a retirarnos, podemos llevar compañía para que nos apoyen en ese retiro, para que nos ayuden a conectarnos con Dios, pero también necesitamos tiempo completamente a solas. Salud. De preferencia lleva amigos que no se queden dormidos. La segunda lección que podemos ver rápidamente aquí es que Jesucristo era 100% Dios, pero también era 100%
hombre. Él estaba angustiado, él estaba profundamente triste. La Biblia dice que caían gotas de sudor desde su cabeza, que eran gotas de sangre. Estaba sufriendo por lo que iba a suceder. Pero aún así se retira, y se retira para hacer la voluntad de su Padre y no su propia voluntad. Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Te pido esto, pero aún así voy a hacer tu voluntad. ¿No crees que seríamos también mucho más capaces de hacer la voluntad de Dios cuando nos retiramos, nos aislamos, buscamos su dirección y su consejo? Haríamos muchísimo más su voluntad que la nuestra. Jesús va a encontrar la fortaleza que necesita para hacer la voluntad de su Padre cuando está en íntima relación. Eso es lo que somos llamados tú y yo el día de hoy. Ahora pasemos rápidamente al área práctica. Vamos al inciso A, pequeños retiros. ¿Cómo llevamos a cabo toda esta información que acabamos de recibir? Ya entendimos que la disciplina espiritual del retiro y el silencio es importante, que ahí podemos sintonizar correctamente a Dios. Ya entendimos por qué es importante. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Fíjate, para empezar, necesitas apartar tiempo y lugar específico para pequeños retiros de manera semanal. Muchas veces fallamos en alcanzar ciertas metas y objetivos porque son demasiado grandes. Entonces vamos a empezar de lo pequeño a lo grande, ¿ok? Vamos a empezar con un pequeño mini retiro semanal. Me gustaría que escogieras un lugar en tu casa, en este momento, o sea, haz un ejercicio de imaginación rápidamente, y escoge un lugar en tu casa que sea cómodo, que no haya ruido. A lo mejor tienes que encerrar en el closet, ¿ok? En la terraza, en el garage, en la azotea de tu casa, no sé dónde vivas ni cómo sea tu casa, pero busca un lugar cómodo y donde no haya ruido. ¿Ya lo tienes? Puede ser que tu casa de plano, a lo mejor tienes 10 hijos como la antigüita todavía, ¿no? Y es misión imposible. Ajá, entonces, vivimos en Cancún, amigos. ¿No es maravilloso podernos ir a la playita en un atardecer, ¿no? Y estar a solas con nuestro Dios viendo su creación? No, porque como cancunenses les queremos decir a todos los que nos ven en otros lugares, muchas veces ya no vamos a la playa, ¿verdad? No, pero deberíamos de ir a buscar también esa relación con nuestro Dios. Ahora, ¿ya tienes tu lugar? Puede ser la playa, tu casa, el parque, lo que sea. ¿Lo tienes? ¿Sí o no? Gracias. ¿Ok? Entonces, lo segundo que tienes que hacer, ¿qué es? Elegir un momento. Elige un momento. ¿Qué tal el martes a las 9 de la noche o el jueves a las 7 de la mañana? No conozco tu agenda, pero busca un momento en la semana en el cual puedas estar despejado, despejada, y le hagas, si es que no lo estás, un tiempo a propósito a Dios. Entonces ya tienes un lugar y ahora ya tienes un tiempo. ¿Ok? Lo siguiente que tienes que hacer es lo que hicimos hace ratito: sintonizar con Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Poniéndole atención, despejando ese ruido del pasado, esa agenda del presente, y nos va a ayudar muchísimo reconociendo quién es Dios. Recuerda sus atributos. Tenemos un Dios que es omnipresente, en todos lados está, que es todopoderoso, todo lo puede, y que es omnisciente, todo lo sabe. Ese es tu Padre. Es un Padre gigantesco, es el creador de todo lo que existe y de lo que no alcanzamos ni siquiera a imaginar. Ese es tu Dios. ¿Te puedes refugiar en Él? Ahora, para complementar sus atributos, ¿por qué no vas a la palabra de Dios? ¿Y por qué no recuerdas ese versículo, ¿no?, que ha hecho una diferencia en tu vida? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengas miedo ni te angusties, porque el Señor tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. El Salmo 23, el Salmo 39, bueno, el que quieras, pero que traiga algo a tu corazón. Hace ratito el que sintonizamos decía: les daré un corazón que esté en sintonía con mi voluntad. Qué hermoso versículo para ponerte en sintonía y hacer entonces su voluntad. Y por último, en ese mini retiro, considera su fidelidad en el pasado. Porque cuando tú volteas a ver hacia atrás, puedes ver momentos espectaculares donde has visto el poder, los milagros y el amor de Dios en tu vida, ¿no es así? Entonces estás poniéndote en sintonía con Dios. Es probable que digas: pero no tengo tiempo. Tú le haces tiempo a las cosas que consideras importantes en tu vida. Si no tienes tiempo es porque no quieres darle tiempo a Dios en esto del retiro y el silencio. Date el tiempo. Por otro lado,
puedes ir un poco más allá y pensar en retiros personales, que ya sean retiros de unas 3 horas, por lo menos 1 o 2 veces al año, y donde 3 horitas digas, me voy a desconectar por completo y ahora sí me voy a dedicar completamente a estar en la presencia de Dios. Los otros eran retiros que requerían poco tiempo, 20, 30 minutos, pero estos retiros necesitas una mayor planeación y mayor tiempo. Y cuando estés en ese tiempo con Dios, puede ser un periodo de confesión, de evaluación, de renovación de compromisos con Dios. Periodos de confesión, evaluación y renovación de tus compromisos con Dios. Para eso utilízalos, ve y con Él y dile, Dios, estoy haciendo esto, estoy luchando contra esto, ayúdame con esto, ¿no? O sea, fortaléceme. Necesitamos evaluar juntos esta situación, dame la capacidad de ver lo que yo no alcanzo a ver, ¿no? Y quiero renovar mis compromisos contigo. ¿Cuál es nuestra estrategia, Señor? Y vas a salir de ahí renovado. Y por último, piensa en objetivos más grandes, un retiro que involucra a lo mejor un par de días. Y estos retiros son maravillosos. Porque aquí en estos retiros más largos, que puedes estar a lo mejor una vez al año, te vayas 1, 2, 3, 4 días, depende también tu forma de hacer la vida, ¿no? Aquí puedes encontrar el hacer la voluntad de Dios. Puedes renovar todos tus compromisos con Dios. Puedes discernir su voluntad y puedes percibir con más claridad su presencia, porque vas a estar aislado de tu rutina. No vas a tener 3 horas nada más para salir corriendo otra vez y volver a conectar. No, tienes un tiempo especial para reafirmar tu relación con Él. En aquel viaje que hicimos a Panamá, fuimos a un congreso de liderazgo cristiano que se trataba en gran medida acerca del movimiento generacional dentro de las iglesias. Pero también fue un momento para tener un retiro mi esposa y yo con Dios. Esos días que estuvimos allá fueron espectaculares. Renovaron nuestra relación con Dios. También Dios los utilizó para renovar nuestro matrimonio, para renovar nuestra relación con la iglesia y para traer ideas frescas a la iglesia. En aquel entonces Marco y Karina ya estaban pensando en todo esto del movimiento generacional, pero allá recibimos el cómo hacer este movimiento generacional. Y llegamos a Cancún y empezamos a tener juntas con nuestro staff, con Marco y Karina por supuesto, para llevar a cabo estas estrategias, las cuales han tenido un impacto dentro de Comunidad de Fe. Porque la iglesia, yo no sé si ustedes saben esto, pero en otros continentes, y aquí hay algunos europeos que no me van a dejar mentir, se está haciendo vieja. Los latinoamericanos solíamos tener muchos hijos, ¿se acuerdan? De los abuelos, los tatarabuelos, ¿no? Tenían día 10, día 15, ¿no? Y ahora los que tienen más de 2, ¡oh!, ya nos asustamos, ¿no? Y en otros países la gente ya no quiere tener hijos. Entonces, el crecimiento de la iglesia, porque tenemos muchos hijos, ya no funciona como antes, ¿no? Entonces, ahora tenemos que pensar en una correcta transferencia de liderazgos a las nuevas generaciones dentro de las iglesias, para que la iglesia siga creciendo, siga multiplicándose, como la bendición que tenemos aquí. Bueno, esa visión de iglesia en gran medida se construye en ese retiro. Marco y Karina nos dan el banderazo, nos dan el ok y empezamos a trabajar junto con ellos para que muchas cosas ocurrieran. A lo que voy es, los retiros espirituales te dan visión, te dan renovación, te dan compromiso, fortalecen tu relación con Dios y con los demás. Es una enorme inversión. No lo pongas al lado y salgas de aquí con decir, ay, estaba padre lo del retiro y el silencio. Llévalo a cabo. ¿Cuándo? Mañana, esta semana. ¿Cómo? Con una meta cortita, 20, 30 minutos. Y poco a poquito empiézalo a llevar a otro nivel y podrás ver cómo Dios empieza a transformar tu vida espiritual. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque por medio de tu palabra nos das la dirección que necesitamos. Gracias, Señor, por empujarnos a practicar estas disciplinas espirituales tan importantes del retiro y el silencio para poder estar en plena comunión contigo, Señor. Permite que empecemos esta semana como iglesia a llevar a cabo estos retiros y estos momentos de silencio para poder escucharte a ti con muchísimo mayor claridad. No nos dejes estar más distraídos por este mundo, sino permítenos escuchar tu voz, Padre, que es la única que nos puede dar claridad y dirección a nuestra vida. Estamos en tus manos, Padre, y queremos hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén.